Vamos a comenzar este mensaje preguntando ¿a quién no le salió todo mal algún día? ¿No les ha pasado eso de que en algún momento, o sea, me ha pasado, vamos saliendo con los minutos justos para el trabajo y me acuerdo en Santiago que yo estaba esperando la micro con los tiempos así como contados para llegar a las prácticas y la micro no pasaba. Y no pasaba, y cuando pasaba llena. Pues. Entonces yo decidía ir caminar al metro, pero para caminar al metro me tenía que apartar del lugar donde pasaba la micro. Y yo avanzaba una cuadra y pasaba la micro. Y ya no la alcanzaba. Pues. ¿Por qué esto está pasando? Bueno, yo no quiero preguntar a cuántos se han sentido identificados con cosas que pensamos que nos van a salir bien, pero comenzamos, ¿cierto?, a darnos cuenta que no nos están saliendo tan bien. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Aloncito, ¿qué es de lo que yo me puedo tomar hoy día, pensando en esta circunstancia? En Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene un propósito para el cual Dios ya nos llamó. A muchos de nosotros Dios ya nos ha dicho muchas cosas. Pero ¿podríamos pensar en que quedarnos dormidos es parte del propósito? ¿Podríamos pensar que si nos chocan es parte del propósito? Sabemos que hay cosas que pasan en nuestra vida que no vienen de Dios, pero que aquí, como dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es verdad, todas las cosas que nos pasan nos van a cooperar para que sean un trampolín para cumplir el propósito. Un choque, una enfermedad, hay circunstancias en la vida que son pequeñas, pero que claramente nos sacan de las casillas. No sé si a ustedes les pasa así, ¡ay, por qué otra vez! Bueno, eso va a cooperar para cumplir el propósito. Y yo les voy a contar cómo. Estas cosas son circunstancias de la vida, no es que nosotros seamos así. Yo les voy a preguntar, ¿quién de nosotros lucha constantemente con los resfríos? Salimos de una, nos vamos a otra. ¿Les ha pasado? Sí. ¿A mí? Me pasa seguidito. Ay, ¿hasta cuándo, Señor? Pero no tenemos que en nuestra mente pensar de que es el Señor. Tenemos que entender que las enfermedades no vienen de Dios, que hay circunstancias en la vida que Dios nos las pone, que no son pruebas, sino que simplemente tenemos una persona que es un enemigo, es el enemigo de nuestra vida, porque fue el enemigo, también es el enemigo, fue el enemigo de Jesús mismo, que quiere que nuestro propósito para el que fuimos llamados no se cumpla. Cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones en la vida que nos impiden poder seguir en paz y tranquilo, hay una sola persona responsable y tiene nombre y apellido, y que ese es el enemigo, es Satanás, así se llama. Lo que él no sabe, porque es poco inteligente, es que eso Dios lo usa para nuestro bien, para tu bien. Porque ¿quién no le ha pasado? Yo recuerdo perfectamente cuando tiempo atrás una persona me hablaba de que estaba lidiando con una enfermedad. Yo creo que muchos han tenido personas cercanas o conocidos que han tenido cáncer y estaba lidiando con esto y hablando con esta persona empecé a entender cosas, yo con muy poco conocimiento, y Dios me decía, esto solamente es uno de los motivos que yo estoy usando para hacerme íntimo de esta persona. Porque cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué es lo que hacemos? O nos ponemos a quejar, tengo aquí anotado, tenemos posibilidades de tomar una actitud de resignación. Ya bueno, no hay mal que por bien no venga. Y seguimos y avanzamos, así como a ojos cerrados, avanzamos. Podemos ser más esperanzadores, ¿cierto? Así como, bueno, mañana será otro día, vamos a ver cómo andamos. O de frentón tomar esta actitud así como con rabia. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo lo he dicho, no sé ustedes.
¿Hasta cuándo pasa esto? ¿Hasta cuándo seguimos con las enfermedades? ¿Hasta cuándo en el trabajo, Señor? ¿Hasta cuándo sigo en turno? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Hay cosas que nosotros no logramos ver y es lo que Dios nos quiere enseñar hoy día. Que eso es hasta cuándo, eso es por qué. Primero Dios no los planea para nosotros. Hay otra persona que planifica el mal para nosotros. Pero que el Señor es tan bueno y como cantábamos, su bondad nos persigue. ¿Qué es lo que hace? Eso nos ayuda, hace que eso trabaje en nuestra vida para ser pacientes, para ser más íntimos, para poder ir a los pies del Señor. Porque Jesús nos extraña. Cuando nosotros no estamos ahí, Jesús nos extraña. Entonces, si hay una enfermedad, si hay una dificultad que Él la sabe, pero nosotros no la verbalizamos, es como pasar el día así nomás, no, si el Señor lo sabe, no, si el Señor lo sabe. Pero el Señor lo que quiere, nuestro papito lo que quiere es que vayamos, así como cuando los hijos nos piden de comer, nosotros no adivinamos. Muchas veces ellos nos dicen, tengo ganas de comer una hamburguesa, ¿cierto? Lo verbalizan. Y es así como Dios también espera que nosotros verbalicemos, porque Él ocupa ese momento de cuando pedimos las cosas, ¿para qué? Para estar con nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros más estamos con una persona, más lo conocemos y más nos amamos, ¿cierto? Ese es el propósito principal dentro de esta circunstancia. Y considerando eso, yo les voy a contar una historia que yo creo que muchos saben, y seguimos pensando que cualquier coincidencia con la realidad, yo les pido que no pongan caras, hagan así como que esto no está pasando. Pero yo no sé si han escuchado hablar de José el soñador. José, hijo de Jacob era hijo de Isaac era hijo de Abraham. Generaciones con promesa, ¿cierto? Con altos y bajos, con algunas trampillas por ahí, pero hoy día José va a ser el protagonista. José en la Biblia aparece como un joven que Dios le entregó sueños, ¿cierto? Y que en estos sueños que le entregó el propósito de su vida. Pero se lo entregó a la edad de la adolescencia, 15, 17 años, y digamos que en ese tiempo la madurez no era así como la de todos nosotros, no es como la mejor. Sabemos que hay más tiempo para madurar como todo fruto. Entonces este joven, lo describe la Biblia, 17 años, Dios le entregó el sueño, varios sueños, entre esos es que él iba de alguna manera a gobernar sobre sus hermanos y sobre sus papás, ¿cierto? Entonces yo me imagino a un José caminando, había tenido el sueño y va y le cuenta a sus hermanos, que eran 11 hermanos porque eran 12 en total, hoy soñé, Dios me entregó este sueño que ustedes iban a estar rendidos a mis pies y yo iba a ser como el gobernador. Esto es en una analogía. ¿Cómo habrán quedado los hermanos? Hasta la Biblia dice que hasta Jacob dice, ¿qué estará diciendo? Entonces, este niño un poco presumido, este joven un poco presumido, sigue avanzando en su vida como si nada estuviera pasando, ¿cierto? ¿Cuál era el tema con José? ¿Por qué sus hermanos le tenían como envidia, un poco de celo? Porque José era el hijo amado de Jacob. ¿Por qué era el hijo amado de Jacob? Aquí empezamos a ver circunstancias de la vida. Jacob, ¿se acuerdan de que él hizo como una trampilla para quedarse con la primogenitura? ¿Cierto? Estaba Jacob, estaba Esaú, y engañó al papá en el lecho de muerte y se quedó con la primogenitura, por lo tanto con la bendición. Este Jacob, cuando arrancó de su tierra, se fue y conoció a Raquel y se enamoró de Raquel y pidió la mano de Raquel, pero el papá le dijo, ok, yo te voy a dar la mano de mi hija porque si se aman y todo eso, ¿cierto? Pero tienes que trabajar 7 años. Ese es Jacob. Jacob trabajó 7 años por la vida de Raquel. Pero el papá lo que hizo en el momento de entregar la hija, le entregó a Lea, que era la hija mayor. Así como Jacob, ¿cierto? Le hizo la trampa al papá, engañando, resulta que hoy día tomó de su propia medicina. Señor, no, tanto que entender aquí. Entonces, ¿qué le dijo el papá? Pero yo lo lamento, la hija mayor es la que se tiene que casar primero. Ahora, si tú quieres a Raquel, como estás diciendo, tienes que trabajar 7 años más para mí. Gratis, en el fondo, solo le iba a dar el alimento y iba a tener que ser obviamente el marido y el sostenedor de Lea.
Bueno, le dijo Jacob, y trabajó por Raquel, hasta que tuvo a Raquel como mujer, ¿cierto? El tema es que Jacob y Lea tuvieron hijos, y con Raquel no podían tener hijos. No sé si esto también es parte de la circunstancia. Entonces Raquel le entregó como a su sirvienta para que tuviera hijos, y Lea se enojó, entonces también la entregó a sirvienta, y así fue como Jacob tuvo muchos hijos, hasta que nació José, hijo de Raquel, el primer hijo de Jacob y Raquel. ¿Por qué era amado? La Biblia dice en Génesis 37:3, si alguien puede buscar por ahí, esta es como la historia, todos con su Biblia en mano porque voy a pedir hartas citas. Aquí describe cómo Jacob amaba a José. Y es una de las razones. No sé si alguien puede leer Génesis 37:3. ¿Sí? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Bueno, aquí vamos a hacer el alto. Primero, José era el amado porque había nacido en su vejez y porque era el hijo de Raquel, la mujer que la amaba, ¿cierto? Entonces ya tenía un privilegio especial. Si le sumamos a que más encima Dios le estaba entregando sueños a José, y que José, un poco presumido, los contaba a sus hermanos, obviamente no estaba siendo muy querido. Pero aquí dice que Jacob le entregó una túnica. Yo buscaba en la Biblia la característica, no sale bien qué es lo que significaba la túnica en sí, pero dice que era una túnica de colores. Y en ese tiempo las personas que usaban túnicas, o los hombres que usaban la túnica, eran túnicas, esto lo traje solo de ejemplo, me voy a parar aquí. La túnica no tenía mangas, era más bien sin mangas y hasta la rodilla. La usaban para envolver a los niños, si querían recostarse, ponían la túnica que usaba la gente, ¿cierto? Los hombres, y se recostaban ahí, envolvían la comida, para viajar con la túnica tapaban la comida también. En el fondo era multifacética la túnica. Pero ¿qué pasa? Jacob le regaló una túnica de colores. Yo me imagino que las otras túnicas eran así como tipo arpillera, una cosa así más rústica. Pero esta túnica era de colores, por lo tanto ya era una tela especial. Y dice la Biblia que era una túnica que las mangas eran largas. Y no eran hasta las rodillas, eran hasta los tobillos. O sea, era una túnica grande y que describe la Biblia que esto mostraba nobleza. O sea, Jacob ya estaba marcando el propósito de José. Pero esto traía envidia, traía enojo de parte de los hermanos, y más encima José, un poco presumido, no estaba ayudando con el propósito. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay circunstancias y aquí es donde yo quiero empezar a hacer hincapié. En Génesis 37, del 3 al 11, habla de la historia, que yo los invito a poder leerla después, con toda la suspicacia, porque hoy día hablaba con Mateo, hay historias que nosotros sabemos, pero Jesús nos permite ver y entender los secretos que hay detrás de la historia cuando nosotros le ponemos real interés. Y eso es lo que yo les invito hoy día, a que podamos ver los secretos que hay detrás de todo esto. Entonces, en esta historia, en Génesis 37, del 3 al 11, habla de que los hermanos odiaban a José, y no tanto por lo que él hacía, sino era cómo él se manifestaba, en el fondo un poco engreído. No era el sueño, era cómo contaba el sueño, de que iba a ser como iba a estar sobre sus hermanos y sobre el papá. Entonces, estos hermanos fueron enviados, dentro de su trabajo que hacían, fueron enviados a cuidar los animales que tenía Jacob, y José se quedó con su papá porque era el menor en este caso, ¿cierto? Hasta que un día Jacob le dijo a José: anda a ver a tus hermanos, cómo están, llévales comida probablemente, y después vienes y me cuentas cómo están. Y dentro de lo que yo estaba estudiando, la Biblia dice que, por ejemplo, Jacob estaba con sus tiendas, estaba en un lugar ubicado acá en Coyhaique, por ejemplo, y mandó a José, este joven de 17 años, más o menos a una distancia de aquí a la Cascada de la Virgen, Camilo Aysén, ¿ya? Entonces José fue y se dio cuenta que los hermanos no estaban ahí cuidando todos los animales, sino que le dijeron que estaban ahí en el cruce Viviana, como yendo para la carretera. Entonces José pescó sus cosas, lo que había enviado Jacob, y se fue hasta el cruce Viviana. Curiosamente, uno dice, sí, ¿por qué esto es importante? Porque hay circunstancias, aquí voy a hacer el paréntesis, hay circunstancias que se disponen
a que nos pueden ayudar como para bien, o pueden ser el trampolín, como digo, que con nuestros ojos humanos vemos que está todo mal, pero puede ser un trampolín para el propósito eterno. ¿Qué pasa? Que fue José ahí hasta el cruce Viviana, ¿cierto? Un poco más allá. El cruce Viviana es parte de la carretera, ¿cierto? Austral, carretera también que nos lleva hacia el norte, hay un poco más tránsito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? José llegó a ver a los hermanos y los hermanos lo vieron de lejos. La primera reacción de los hermanos, ahí viene el soñador, lo reconocieron como el propósito que Dios le había dado. Ellos envidiándolo, pero lo nombraron como Dios lo llamó, ¿cierto? El que entregó los sueños. ¿Qué pasó ahí? Inmediatamente, llenos de rabia, llenos de angustia, llenos de enojo, planearon la muerte de José. Fue así de simple, la muerte de José. ¿Y qué pasa aquí? Yo quiero hacer hincapié en Génesis 37, 23 y 24, no sé si alguien los puede leer. ¿Sí? ¿23? No, pero primero Génesis 37, 19, si alguien lo puede leer. 37, 19. Aquí viene el soñador. Dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ahí está el primero. Y ahora Génesis 23, 24. Dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, pues lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Aquí hay algo que quiero también hacer un hincapié. ¿Alguien se recuerda qué es lo que dice la Biblia sobre el objetivo de Satanás en nuestra vida? ¿A qué viene? A destruir. A matar, a robar, a destruir. Y esto es de todos los tiempos. ¿Qué dice acá? Que los hermanos vieron a José y se burlaron y dijeron, ahí viene el soñador, ¿cierto? Yo me imagino así medio enojado. Y José, un poco joven, audaz, frontalizado también, sin ver peligro, iba caminando con su túnica de colores, luciéndose, porque en el fondo él estaba luciendo el regalo de papá, ¿cierto? Nunca pensó que iban a planear su muerte. Y nosotros caminamos en la vida sin estar atentos a que Satanás está obsesionado con cortarnos el camino, con robarnos la bendición, con matar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos peligrosos para el enemigo, porque nosotros estamos también así de obsesionados con vivir el reino y ser representantes de Jesús. Ese es nuestro llamado. Entonces, ¿qué pasa aquí? José no tenía idea de lo que pasaba, él solo sabía que tenía un sueño, o unos sueños que Dios le había dado, y caminaba por la vida, mientras estaban planeando su muerte. Esto es Satanás, que planea la muerte. Y más dice en Génesis 37, 23, 24, que la familia, los hermanos, las personas con las que estaba sentado en la mesa durante años, le robaron el regalo. Una muestra de quién es Satanás. Vino a robar, ¿cierto? Planificaron su muerte. Trataron de destruirlo al tirarlo a una cisterna que dice que era un pozo donde sacaban agua, pero esta cisterna no tenía agua. Entonces ustedes se podrán imaginar el porrazo que se pegó José. Tiene que haber sido, o sea, no cayó blandito. Un joven de 17 años con 11 hermanos tratando de matar, lo que iba a hacer. Nada más. ¿Se han sentido así en algún momento que todo les sale mal? Van una y otra vez y todo les sale mal. A mí me pasa todo el tiempo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que estar atentos. Satanás viene a matar, a robar y a destruir. ¿Estás en paz? ¿Qué es lo que viene a hacer Satanás? Te roba la paz. Busca la manera. Con los hijos, con enfermedades, con el trabajo que todavía no sale, ¿cierto? Con el colega del trabajo que es un poco más difícil. Señor, gracias por su vida, ¿cierto? Pero eso es lo que hace Satanás. ¿Pero qué nos dice Romanos 8:28? Que eso nos ayuda para bien, porque eso coopera para bien. Nosotros no lo entendemos ni lo vemos ahora, pero eso sí coopera para bien. ¿Y qué pasó con José aquí? No solo fue tirado a la cisterna, sino que al tiro después los hermanos se fueron a comer, dice la historia, ¿cierto? Fueron a comer. ¿Qué hacemos con José? Había un hermano que era Rubén, que era el mayor y que estaba preocupado, dijo, lo vamos a ir a sacar. Pero antes de eso los hermanos vieron que en este paso
que había en el camino donde ellos estaban, que es como de Aysén hacia Chaitén, que era un paso internacional, iban pasando los mercaderes. Coincidentemente estaban en la carretera donde pasaba la gente del otro país, de manera internacional. Qué coincidencia, ¿no es cierto? Qué circunstancia más rara. ¿Qué hicieron? Pescaron a José y lo vendieron. A José, al hermano menor con el que comían en la mesa. A José, que era el amado del Padre. ¿No les parece a ustedes parecida o conocida la historia de Jesús con Judas? Con el que comía en la mesa. El amado del Padre que fue vendido. Aquí estamos viendo cómo también José representa lo que nosotros somos. Somos los amados. Pero que hay alguien que incluso puede comer en nuestra mesa. Y que no es que en el fondo esté planificando algo contra nosotros, porque simplemente esa persona o las circunstancias están mirando a ella, no a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que mirar como José miró. La Biblia dice, calladito, él fue vendido, y desde el lugar de donde estaban hasta Egipto, dice que los mercaderes transitaban 30 días. O sea, fue vendido por 20 monedas de plata, que los hermanos se quedaron con estas monedas de plata. Yo me imagino a José caminando así como amarrado, porque no lo llevaron en carroza, 30 días caminando. ¿Se imaginan ustedes el dolor de este hijo amado que tenía una túnica, que tenía el proyecto y tenía la promesa de ser un rey, ahora de esclavo? ¿Cuántas veces nosotros, estando en una posición y que Dios nos ha dado promesa, nos vemos lejos de esa promesa por las circunstancias que estamos viviendo y creemos que no van a ser cumplidas porque las circunstancias nos dicen, no, esto ya pasó, no, esto no va a ser? Pero hoy día Dios nos dice, yo quiero que entiendan, quiero que entendamos que las circunstancias no definen el propósito divino. Aquí hay algo más en eso. Así como José caminó 30 días y llegó a Egipto, ¿cierto? Y que más encima estaban los mercaderes y fue revendido, o sea, no bastó con haber sido vendido, fue revendido a Potifar. O sea, más encima fue vendido para ser esclavo, para ser sirviente en la casa de Potifar. Potifar era como un tipo como del estado así como de protección de Egipto. Era como puede ser ahora un gobernador, algo así, y que estaba encargado de la seguridad del lugar donde estaban. Pero aquí quiero hacer, esto es la parte que me empieza a gustar a mí, porque ya vemos todo lo que está sucediendo, que está todo mal. Pobre José pasándolo mal solamente por haber sido un poco engreído, ¿cierto? Y porque reconocían que él era privilegiado y amado. Pero en Génesis 39, 1 y 2, si alguien lo puede leer, por favor, ya José había sido vendido a Potifar. Si alguien lo tiene por ahí. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. ¿Hasta el 3? 2, 1 y 2, el 3, a ver. ¿Sí? Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Aquí empezamos a ver la mano de Dios, que a pesar de las circunstancias, Él hacía que las personas que se supone que tenían que ser, que en este caso Potifar era como el patrón de José, hizo en gracia, abrió los ojos de Potifar y lo empezó a mirar a José como el que era el amado del Padre, porque entendió de que si estaba con José, a Potifar le iba a ir bien. Por lo tanto, rápidamente lo subió, lo ascendió, ¿cierto? Como en el escalafón. Y aquí dice, Dios muestra su gracia y le empezaba a ir bien en todo a Potifar. Esto es algo que nos enseña de que José comenzó a hacer vida la identidad que Dios le había dado, que era el amado. Era amado, tenía regalos, tenía propósito. Entonces Potifar lo vio. Y no solo eso, sino que José se empoderó
de esa identidad, de ser amado. Entonces él empezó a transitar en eso, ¿cierto? En este tiempo ya José, de inmaduro, de un inmaduro engreído, ya estaba siendo un sabio, ¿cierto? Harto más maduro, y entre esos estaba en proceso el trabajo de la humildad. ¿Cuántos de nosotros entendemos de que Dios es bueno con nosotros y nos entrega cosas, y no solo materiales, sino también espirituales? Y a veces no las sabemos como apreciar. Incluso, yo me acuerdo, esto es ya mucho más íntimo, una vez que a mí me habían dicho, este es como un paréntesis de lo que José vivía, oye, Vero, tú les caes bien a todas las personas. Y yo, sí, esa era mi actitud. Así como, sí, lo sé, yo soy tan simpática. Y así, y era un poco mi transitar. En el fondo eso era, hasta que un día Dios con tanta misericordia me dijo, es que no eres tú, soy yo. Y yo, sí, eso es así, no soy yo. Cuando José logró entender de que había gracia sobre él, que no era él el hijo amado porque sí, ni el soñador porque sí, sino que había un propósito divino, eso lo hizo entender y cayó de lo engreído al piso para poder volver a levantarse en humildad. Y es lo que tenemos que entender, que no somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestro potencial, no es lo que nosotros sabemos hacer, es gracia. Es gracia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué quiere decir esto? José comenzó a caminar en integridad. Este José que fue vendido, traicionado, ¿qué otro sentimiento pudo haber tenido? Así como desechado, le robaron lo que tenía, comenzó a aprender en este camino que las circunstancias lo podían hacer mejor persona, y entre esos adquirió la humildad como algo de él. Y no solo eso, sino que integridad. Potifar dice que le entregó en el fondo la confianza de hacerse cargo de todo lo que él tenía, ¿cierto? Y Potifar fue a la guerra, no sé, fue lejos. ¿Y qué pasó? La gracia de Dios estaba tan presente en este joven que la señora de Potifar se fijó en él. Dijo, yo a este lo voy a tener. Y no sabía nada que José dijo, no, porque yo no soy de esa persona, yo soy del Señor. Este José ya tenía una relación con Dios. Aún no estando el Espíritu Santo, tenía una relación con Dios. Y él decidió ser íntegro, porque ya había vivido situaciones que podrían haber hecho que tomara decisiones erróneas. Y si yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si la señora de Potifar puedo empezar a tener más cosas, ¿cierto? Y puedo empezar a tener lo que me robaron desde chico, entonces la voy a hacer nomás, ¿cierto? Voy a quedar con la señora Potifar, pero él decidió quedarse con el Señor. Y le dijo, no, esto no corresponde. Caminó en integridad. Y no contento con eso, Satanás dijo, no, esto no puede ser. ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Le robó otra vez, ¿qué cosa? El manto. Le volvió a robar la túnica que le había sido entregada en confianza, y con eso levantó una calumnia tan tremenda que Potifar, cuando llegó, porque en el fondo la señora Potifar le dijo así como, no, este hombre quiso aprovecharse de mí. No, paremos. ¿Cuántas veces se ha enfermado Samuel este año? La Leito, Mateo, los niños. Parémosla. ¿Cuánto más? Imagínense a José. Ya vos, Señor, ¿cuánto más? ¿Y qué pasó? Potifar lo mandó a la cárcel por ser íntegro. ¿Cuántas veces hemos caminado en integridad, haciendo las cosas bien, y el resultado es nefasto? No es lo que esperamos. Pero ¿qué pasa con esto? No tenemos que olvidarnos que todos los resultados de las circunstancias, miremos esto, transformemos todas estas circunstancias en algo bueno, son el trampolín para llegar al propósito, porque en la cárcel José conoció a Dios, a dos personas, y Dios lo siguió poniendo en gracia frente al que estaba a cargo de la cárcel, y José, el soñador, o sea, siguió usando lo que Dios le había dado, le reveló a estas personas lo que habían soñado, y gracias a eso llegó a los oídos del faraón. ¿Y qué pasó aquí? Faraón dijo, tráiganlo.
Y antes de eso mataba a todo el que le decía una mentira del sueño que Dios le había dado al faraón. Empecemos a unir los cabos. ¿Qué pasa aquí? Un José que fue desechado, vendido en esclavitud, que empezó a caminar bien, pero le mintieron y ¿qué pasó? A la cárcel. Circunstancias de nuestra vida que nos hacen pensar, ¿de verdad Dios estás conmigo? ¿De verdad tú estás a cargo en mi vida? Y Dios te dice sí. Porque la Biblia dice que todas las cosas que te están sucediendo, que yo no las mando, cooperan para el propósito para el que fuiste llamado. Para el propósito para el que fuiste llamado. Esto no es circunstancial. Este es el propósito eterno. Lo que pasamos en el proceso son las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa aquí? José va ante el faraón, o sea, ya no era Potifar el gobernador, sino que era el presidente, ¿cierto? Ante el faraón, y Dios le revela qué es lo que había soñado. Dios le da al faraón el sueño de que pasarán escasez, va a haber hambruna, y hay que prepararse. Hay que prepararse. Y eso fue revelado a José, y José le dice, y fue tan en gracia, porque tenemos que entender de que nosotros estamos cubiertos de gracia, que el faraón le dice, ok, no solo dijiste qué es lo que yo había soñado porque le hizo sentido, sino que te vas a quedar a cargo, tú te encargas de todo. O sea, no fue solo el gobernador, sino que fue la mano derecha del presidente en este caso, ¿cierto? Del faraón. José, en ese tiempo ya tenía un corazón que había sido rendido a los pies de Dios, porque nunca dejó de pensar en su papá, el amado, en sus hermanos, porque ya había tenido entendimiento para el propósito que había sido llamado. La Biblia habla sobre este suceso, ¿cierto?, de la cárcel, y que yo no me imagino, no sé, yo trabajo en el hospital y yo atiendo al que está hospitalizado, pero yo no me imagino hospitalizada, ¿cierto? Yo no me imagino a un José que era el que estaba como a cargo de los que estaban en la cárcel siendo encarcelado en esta otra vereda. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? A veces es necesario que nosotros pasemos por veredas que pensamos que no vamos a transitar, porque va a llegar un momento que nos va a tocar darle la mano a personas que están en esa vereda para ayudarnos a pasar a esta vereda. ¿Cuál es esta vereda? La vereda de gracia. Y nosotros vivimos en esta gracia. Y no se trata de nosotros, no se trata de José, se trata del propósito para el que fue llamado. Tú, yo somos llamados para un propósito eterno. No estamos acá por casualidad, no estamos acá porque hay que cuidar a los nietos, no estamos acá porque me salió un trabajo, no estamos acá, no es casualidad. Esto es un trampolín para el propósito eterno para el que fuimos llamados. Tenemos que tener el entendimiento, tenemos que entender de que todas las cosas que estamos viviendo hoy día cooperan para bien. Y si lo tenemos en ese entendimiento, lo que estamos haciendo es poniendo más colores en nuestra túnica. Más colores en nuestra túnica. Somos amados, somos llamados por Dios. Y hay algo que solo nosotros podemos hacer. Si alguno de nosotros falta en este plan eterno, eso es falta. Es una pieza, es un eslabón que no se cumple. Si José, dentro de su inmadurez, si José hubiera dicho, ya, pues Señor, ¿hasta cuándo? Si ya fui traicionado, traté de hacer las cosas bien, levantaron calumnia contra mí, no doy más. Yo aquí me quedo, no te creo más, no voy a seguir esperando, no. Es lo que nos pasa a nosotros, no voy a ir más a la iglesia. No, porque esto no me está resultando. Si tú me dices que lo hago y no me resulta, no voy más. Porque la cuestión tiene que ser así. Y Dios te dice, mira José, ¿cuántos años pasaron? Si José no hubiera rendido su corazón a Dios, el pueblo de Israel no habría sido protegido y salvado de la hambruna que venía en ese tiempo. Ese José decidió rendir su corazón al Señor y hacerle caso y creer que Dios tenía un plan con él, con el propósito de salvar a algo mayor, que era el pueblo de Dios. Porque después vinieron los 7 años de hambruna y el pueblo de Dios iba al faraón a pedirle, a entregar los animales, a hacer trueque, a cambiar para poder alimentarse. Y es así como José volvió a ver a su padre, y así como José volvió a ver a los hermanos. ¿Y qué hizo José? Los abrazó y nunca
nunca pudiendo tener en sus manos el poder, la autoridad, porque era el que venía bajo el faraón, de decirles, tú no vas a comer porque tú me vendiste por 20 monedas de plata. ¿Qué es lo que hizo José? Le dio de comer. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido traicionados? ¿Estamos dispuestos a darle de comer al que nos traiciona? Eso es una pregunta que a todos nos hace pensar. A mí me estremece, porque en mi humanidad, claramente mi respuesta sería un no. Pero ¿qué me dice el Señor? Yo necesito que seas como un José que está dispuesto a ser el eslabón para algo mayor, ¿Cuál era la clave aquí? En Romanos 8:28 se conjuga la clave con este José, que dice, todas las cosas ayudan a bien. Este José que interpretaba sueños, logró interpretar después de un largo camino el sueño del faraón. Esto lo posicionó en un lugar de confianza. El faraón lo reconoció como sabio. Y esto, como les decía, hizo que pudiera proveer de lo que le faltaba al pueblo de Dios. Ojo, nosotros no estamos en esta tierra para ser exitosos. Nosotros no estamos acá para tener una familia maravillosa, en paz y tranquila. Nosotros estamos acá en esta tierra para ser representantes de Jesús porque hemos sido llamados para algo superior. Esto es circunstancia. Nuestra familia es circunstancia, nuestros hijos son prestados. Lo que estamos viviendo es circunstancia, pero nosotros somos llamados para algo superior. Y cuando nosotros entendemos eso, es que nuestra vida cobra sentido. No se trata de tener la casa propia, no se trata de en el fondo tener la familia feliz, no se trata a lo mejor de tener el auto que hemos querido toda la vida, el trabajo que hemos soñado. Se trata que tenemos un propósito mayor, somos llamados a lo eterno, a trascender, porque probablemente somos el eslabón hoy día nosotros entre lo que pasó antiguamente con nuestra familia y la generación que va a ver venir a Jesús en las nubes. Y esa es la posición que tenemos que ser nosotros, ese José que hace sentido, que le da sentido a la vida. Si hay un niño, hay una niña de nosotros, de nuestros hijos, que conoce a otro niño que está siendo maltratado y ese niño es salvado de las garras del enemigo, nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida cobra sentido. Si José puede rescatar al pueblo de Israel, la vida de José tuvo sentido. ¿Y qué pasó? Fue traicionado, fue decepcionado. Jesús le dijo, espera, no vas a tenerlo, no vas a ser el soñador toda la vida que va a tener el regalo siempre. Satanás quiere destruir tu vida, pero yo te quiero levantar, y es lo que Dios nos dice ahora. Todo lo que está pasando es circunstancia, no es el propósito. Las enfermedades, lo único que tenemos que mirarlo así, lo único que hace es nos da la posibilidad de ir a los pies de Jesús. La enfermedad no es, ay no, sí puedo, vamos que se puede. La enfermedad que la manda Satanás, porque Él es el creador de eso, nos da la posibilidad de ir a los pies de Jesús. Decirle, Señor, aquí estoy. Esto no te pertenece y yo me rindo a ti. Tú sí tienes el control, yo no. Y eso es lo que nos está diciendo hoy día el Señor. ¿Qué nos dice en Jeremías 29:11? Creo que está en la otra diapositiva. Voy a pedir que alguien lo lea. (29:11) ¿Alguien lo tiene por ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo tengo acá en la traducción del lenguaje actual que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros nos aferramos a eso, entendemos que lo que estamos viviendo hoy día es la circunstancia y es un plan que alguien ideó para a lo mejor destruirnos, pero que Dios lo revierte para hacernos más grandes, más humildes, más sabios.
para estar más cerca de papá. Y eso es lo que dice la Biblia. Nada de lo que yo estoy diciendo es algo que se me ocurrió a mí. Esto lo dice la Biblia. Los planes que tiene Dios para nosotros son de bien, es para nuestro bienestar. ¿Y qué es lo que pasa? Esta historia de José que vive muchas decepciones, fue traicionado, lo vuelvo a decir, ¿cierto? También lo podemos encontrar en Romanos 8:32, pero con otro personaje. Y aquí yo le voy a leer. En Romanos 8:32 habla de Jesús. Que Jesús fue papá, envió a su amado, así como Jacob envió a José, al amado, a ver a sus hijos. Dios envió a Jesús por sus hijos. Y Jesús, teniendo la posibilidad ¿se acuerdan esa parte donde dice, pasa de mí esta copa? Él pudo haber pasado la copa, porque podía. Pero él entendió, así como José, algo que había un propósito mayor. Y Jesús vio el propósito mayor, porque si pasaba esa copa de él, nosotros no estaríamos acá. Y nos tocaría a cada uno de nosotros ir a la cruz para un bienestar mayor. Y hoy día el Señor nos dice, no, porque eso ya está. Jesús pasó lo que pasó José. Fue llamado con propósito eterno y se aferró a eso. Y es lo mismo que hoy día el Señor nos dice. Si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, si estamos pasando por circunstancias que nos hacen bajar los brazos, si estamos pasando por situaciones en que el trabajo no nos gusta, lo digo porque me pasa, si no encontramos el trabajo que queremos, si la visa no sale, ¿cierto? Si, ¿qué pasa con los niños que se enferman? ¿Qué está pasando con el marido que no llega? Dios te dice, esa es una circunstancia, tú estás llamada para mucho más. Estás llamado para mucho más. Y eso es lo que hoy día nos dice. Estás llamado para mucho más. Eso no te puede robar el propósito eterno para el que fuiste llamado. Y es lo que hoy día nos viene a decir el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo que nosotros podemos manejar? ¿O en lo que Dios nos está diciendo? Las circunstancias, nuestra confianza está en las circunstancias o en aquel que ya nos dio un propósito de vida. Aloncito, ¿puedes poner la canción? Recordarles que Dios tiene un plan perfecto con nosotros. Recordarles que tiene un plan perfecto. Y hoy día nosotros estamos en un punto en que es con propósito. Es con propósito. Y si estamos en este punto, probablemente no hay nadie más que pueda hacer lo que nosotros podemos hacer. Y Dios confía tanto en nosotros que Él permite que seamos nosotros los que estemos ahí. Pero es con un propósito eterno, un propósito que nos lleva más allá. Jesús estuvo en el momento preciso para darnos la salvación. Y decidió creer. ¿Se acuerdan de la vida de Esther? Que fue reina, no teniendo el linaje para ser reina. Y esa mujer le dio la salvación, fue el eslabón que Dios usó para poder salvar al pueblo de Israel nuevamente. ¿Cuántos eslabones somos nosotros que podemos darle la posibilidad a otros de conocer a Jesús? Nuestro trabajo no es lo que estamos viviendo en casa, lo que tenemos y lo que no tenemos, no son las cosas que nos definen. A nosotros nos define para lo que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados para algo eterno, un propósito eterno. Y vamos a estar, el bien mayor es estar con Jesús sentado a la mesa. Ese es el bien mayor. No hay nada mejor que eso. Allá vamos. No se trata de lo que tenemos, se trata de lo que hoy día somos, amados del Padre. Y es lo que Dios nos dice. No es mala suerte, es propósito. Es propósito. Y es lo que hoy día tenemos que entender y que se nos caiga el velo para que Dios revele a nuestro corazón qué es lo que hoy día está estorbando y qué es lo que hoy día está haciendo que nosotros le demos la llave a Satanás, de que nos roba, de que nos destruye. Basta. Esto hasta aquí llega. Porque Dios dice, y esta es la pregunta que Dios tiene hoy día para ti.
Yo te invito a que tú cierres tus ojos y empieces a pedirle al Espíritu Santo que hable a tu corazón y que te diga: ¿confías en el Señor? ¿Confías en el Señor? La Biblia dice: sin fe nadie verá a Dios. ¿Estás confiando de que Él tiene el control? ¿Estás confiando que las circunstancias que estás viviendo van a ayudar para bien? ¿Estás entendiendo? Estamos entendiendo que el lugar donde estamos, con todo lo difícil que es con propósito. Ese es el propósito eterno. Estamos llamados al propósito eterno. Y hoy día te quiero invitar, y esta es la invitación que hace el Señor, una invitación de valentía. José alineó su corazón con el Padre. Él rindió ese corazón que quería ser el rey, que quería ser más que sus hermanos. Rindió el corazón a un Dios que sí le daba camino, propósito en su vida. Y yo te pregunto, hoy día rindes tu corazón al Señor. Deja las circunstancias de lado. Deja las circunstancias de lado. Deja de mirar lo que estás viviendo por mirar lo que Dios tiene en el futuro. Dios te dice, en un acto de valentía, y te invita a que te pongas de pie si tú quieres rendir tu corazón al Señor y decirle: yo no quiero ser como los hermanos de José, que después tuvieron que ir humillados a pedir ayuda por dejarse llevar por el enojo, por la rabia. Dios te invita a ser un José, a ser un Jesús, a ser una Esther que le da sentido a la vida y al propósito. ¿Estás dispuesto a rendir tu corazón al Señor? Este es el día, porque de aquí en adelante todo lo que viene es con propósito, y le pedimos al Espíritu Santo que Él abra nuestro entendimiento para mirar nuestra vida con propósito, porque el trabajo que estamos esperando es con propósito, y si no viene es porque hay algo que tenemos que todavía trabajar. Es tiempo con Dios que necesitamos tener. Este es el tiempo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, el propósito para el cual fuimos llamados. Gracias, Papito. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no nos dejas, porque tú nos levantas, porque levantas nuestras manos. Yo te pido que hoy día, en esta mañana, tú traigas un sello sobre nuestro corazón. Que nos hagas ver, que nos entregues sueños, que nos entregues visiones de quiénes somos para ti. Sella nuestro corazón rendido a ti. Rendido a ti, así como María de Betania, que entregó y derramó todo su corazón a los pies de Jesús. Estamos nosotros hoy día rendidos a ti. Hoy día estamos rendidos a ti, Jesús, porque solo tú tienes la palabra que necesitamos de vida, porque solo tú le das sentido, le das valor. El precio que yo tengo es sangre. El precio que tú tienes es sangre. No es la casa propia. No es el trabajo perfecto. No es la familia ideal que soñaste cuando chica. Es Jesús. Solo es Jesús. Solo es Jesús. Y es lo que te invito hoy día. ¿Soy yo tu propósito? Te estoy invitando a la mesa eterna. A la mesa eterna. A sentarte a mi lado. Porque va a venir Jesús en una nube, montado en su caballo blanco, y lo vamos a ver bajar y vamos a celebrar con Él la cena. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste? Y nosotros: te esperé, Señor. Te esperé porque nada importa más que tú. Porque si pensamos ahora en las familias que están lejos y que queremos que conozcan a Jesús, el Señor te dice: ellos ya son míos. Ellos ya son míos. Tú trabajas en lo que hoy día tengo para ti. Gracias, Papito. Gracias, Espíritu Santo, porque en un acto de valentía y de humildad venimos a ti, Jesús, y te decimos: Señor, rendimos nuestro corazón a ti. Rendimos nuestro corazón a ti,
Porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú haces en mí. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos, a mirar que la persona que está al lado y que nos cuesta tanto trabajo amar, es lo perfecto para nosotros, es el trampolín para el paso más adelante. Esa persona que nos cuesta tanto, la circunstancia que nos cuesta tanto asumir, es el trampolín para llegar al propósito. Esa enfermedad que hoy día nos hace tanta espinita en el pie. Dios dice, mientras esa enfermedad esté, tú vas a estar rendido a mis pies, y mientras más rendido a mis pies estés, entonces me vas a conocer más, y si más me conoces, más cerca vas a estar. Ven el propósito. Dios solo quiere estar con nosotros. No se trata de pasar de largo, se trata de rendirse. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy día declaramos que la iglesia Viña Patagonia está rendida a tus pies. Nuestro corazón está rendido, nos rendimos los corazones de nuestros hijos, somos las imágenes, somos los guías, para que nuestros hijos entiendan que ellos también están llamados con un propósito mayor. Mi vida no tiene propósito, Señor, si mi hijo no se rinda a tus pies, porque yo sé que mi hijo va a alcanzar generaciones que yo no he podido alcanzar. Y es así lo que dice el Señor. Todo lo que yo no hice, yo declaro que mi hijo se para en mis hombros del propósito eterno. Gracias, papito, porque tú eres Dios, porque no se trata de las circunstancias, no se trata de la vida, de la muerte de alguien que queremos. No se trata de lo que tú cumples o no cumples, se trata de que entendemos que estamos llamados a un propósito mayor. Y declaramos con nuestra boca que hoy día caminamos al propósito para el que fuimos llamados. Contra viento y marea, nada nos detiene, porque la recompensa es inigualable. Gracias, papito. Oramos en fe y declaramos que nuestra vida cobra sentido gracias a ti. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes quieren orar por otras personas, si en este momento quieren ir a interceder por otras personas que el Espíritu Santo esté poniendo, este es el tiempo. Este es el tiempo.